Una vez me encontraba cantando una alabanza súper conocida. Somos el pueblo de Dios. Y yo dije, sí, yo soy del pueblo de Dios. Pero, ¿sabes? Me pregunté, el pueblo de Dios se llama Israel. Y yo no me siento un israelita. Yo soy un cristiano de una iglesia gentil. Fue allí donde me cuestioné cuál es el nombre y la identidad realmente que el Eterno nos ha entregado a nosotros, sus siervos. Y probablemente en alguna ocasión tú también te lo hayas preguntado o te hayas dicho, el Eterno no puede tener dos pueblos, Él tiene uno solo. Y si es Israel y no los cristianos, ¿en qué quedamos? Te invito hoy a que juntos y con la ayuda del Eterno podamos descubrir este misterio a través de las Escrituras. Vamos a la primera cita que veremos el día de hoy. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Pero el Eterno había hablado a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta este punto podemos ver un gran plan del Eterno. De una gran nación bendecería a todas las familias de la tierra. ¿Cómo lo hará? Veámoslo a continuación. La Torá en el libro de Génesis nos sigue mostrando la genealogía de Abraham. Este tiene un hijo llamado Isaac, e Isaac a su vez tiene a un hijo llamado Jacob. En el capítulo 32 de Génesis se nos presenta la siguiente situación. Jacob luchaba con el ángel del Eterno. En el versículo 27 dice lo siguiente: y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Si avanzamos en la genealogía podemos ver que Israel tuvo 12 hijos, los cuales compondrían las 12 tribus de Israel. Es importante destacar que José, uno de los hijos de Israel, a su vez se verá representado más adelante en el relato en sus dos hijos, Manasés y Efraín. Si avanzamos en la historia de manera muy superficial, podemos ver que ahora Israel estaba cautivo en Egipto, pero Dios lo libraría de aquel pueblo enviando 10 plagas. También ocurrirían grandes señales, abriría el mar rojo para que el pueblo atravesara por allí, y entre otros prodigios más sería conducido al monte Sinaí, donde les entregaría su constitución, la Torá. Ahora, para este punto, Israel, el pueblo de Dios, sería toda una nación con constitución y leyes. Israel, tras vagar por 40 años en el desierto, producto del pecado cometido de desatender la palabra de Elohim, por fin llegaría a la tierra que el Eterno le había prometido para la descendencia de Abraham. Ahora el pueblo de Israel, ya instalado en su tierra prometida, debía mantenerse en obediencia a los mandamientos de la Torá, para poder estar así en libertad, cosa que no hace, por lo que cae constantemente en cautiverio de otras naciones, en hambre, escasez, etc. Ese es el contexto que vemos en el libro de los jueces y también de cierta manera en el libro de Ruth hasta llegar a Samuel. Con el transcurso del tiempo, los israelitas se aburren de el modelo teocrático, donde era el mismo Elohim que los gobernaba y administraba sus leyes a través de sus sacerdotes, por lo que ven en otras naciones que tenían reyes y ellos también piden y exigen uno para sí mismo que los represente. Israel solamente alcanzaría a tener 3 reyes que gobernarían sobre las 12 tribus completas. Estos serían Saúl, David y su hijo Salomón. Y tras los pecados de idolatría de este último, el resultado sería la división del reino de Israel en 2. Es así como podemos ver que cuando asume su hijo Roboam, el pueblo pediría que se bajaran las contribuciones, los impuestos, y al negarse, se fracciona absolutamente todo. Ahora, para este punto, Israel ya se encuentra dividida en 2 reinos. En el reino del sur está representado por Roboam, hijo de Salomón, compuesto por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas que administraban el templo. Mientras que el reino del norte estaría representado por Jeroboam, quien fue siervo de Salomón en vida, y este está compuesto por las 10 tribus restantes.
Las 10 tribus del norte, las cuales se llamarían casa de Israel o casa de Efraín, desatendieron por completo la Torá y anduvieron en todo tipo de pecado, incluso cayendo en la idolatría absoluta y también en adoración a Baal, por lo que el Eterno se divorcia de ellos, expulsándolos de todo tipo de pacto, es decir, él ya no sería su Elohim, ni ellos serían su pueblo. Como lo dijimos con anterioridad, si ellos se mantenían guardando la Torá y los estatutos del Eterno, no caerían en cautiverio. Y como esto no pasó, entonces cayeron en cautiverio a mano de los asirios. De esta manera se dispersaron y se mezclaron entre los gentiles, entre todas las naciones de la tierra que estaban fuera de pacto. Y es acá donde entramos en el contexto de los profetas, donde se nos anuncia de parte del Eterno que las 10 tribus dispersas serían vueltas a traer hacia él, y que junto a la Judá, que no había sido desechada, sería nuevamente un pueblo en su mano. Esto se representa perfectamente en el palo de Ezequiel. Reflexionemos la siguiente profecía de Oseas capítulo 1 versículo 11. Los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra porque grande será el día de Israel. Ahora hagamos la comparativa con lo que dice Yeshua en el libro de Juan 10:16. Allí está hablando con judíos a los cuales les dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de la casa de Judá. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esa sería la casa de Judá y la casa de Israel nuevamente reunida y tendrán una sola cabeza, un solo jefe, un solo pastor, Yeshua. Ahora los apóstoles también conocían acerca de las profecías de la reedificación del reino de Israel, de que se volverían a congregar estas 12 tribus. Y es más, es lo último que le preguntan al Mesías antes de su ascensión. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. También nos dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, estas palabras son altamente simbólicas y proféticas, porque representa Jerusalén, la capital de las 2 tribus del reino del sur, de la casa de Judá, y también a su vez a Samaria, que representa la capital de las 10 tribus dispersas por el mundo entero. Es más, incluso llega a mencionar hasta los confines de la tierra, porque sabe que su pueblo Israel había sido disperso por todos los lugares del mundo. Es más, el Mesías ha sido súper claro. En Mateo 15:24 dice que Él no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellas 10 tribus que componían la casa de Israel que se dispersaron por el mundo entero. Esas son las ovejas que Yeshua vino a buscar. Hoy sabes que la casa de Israel son aquellas 10 tribus que se dispersaron por el mundo entero y que las ovejas perdidas de la casa de Israel son aquellos que han venido a la salvación por medio de Mashiach, por medio de escuchar el mensaje del Mesías. Tú eres una oveja, esa es la identidad que el Padre te ha dado, una oveja perdida de la casa de Israel, una oveja que fue dispersada, pero que el Mesías ha venido a buscarla, porque Él es el buen pastor. El Mesías con su muerte nos permite volver al pacto del cual fuimos desechados por adúltero. No es un pacto nuevo, es un pacto renovado que se conoce como Brit Hadashah, y esa es la Besorá, ese es el Evangelio, la buena nueva, de que ahora tras la muerte y resurrección del Mesías, nosotros podemos volver a ser pueblo del Eterno. Escucha lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Eterno,
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 16, se vuelve a ratificar con las mismas palabras y la misma cita. Ahora analicemos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen los días, dice el Eterno, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. El pacto solamente es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y bueno, nosotros no somos judíos, pero hoy sí sabemos que pertenecemos a la casa de Israel, también conocida como la casa de Efraín, a los dispersos por el mundo entero. Es más, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, encontramos la siguiente salutación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, que están por el mundo entero, saludos. Así también la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, va dirigida a los expatriados de la dispersión, a los que estaban dispersos pero que tienen patria de israelitas. Para este punto, algunos amigos católicos, incluso evangélicos protestantes, podrán decir, pero Yeshua dice de que él tiene una congregación y que él es la roca de esta congregación. O en el caso de los católicos dirán que Pedro es la roca de esta iglesia y que nosotros no tendríamos nada que ver con Israel. Pero analicemos lo siguiente. En Mateo capítulo 16, del versículo 15 al 18, nos encontramos lo siguiente. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos de que en las escrituras, en otros pasajes, Yeshua se define a sí mismo como la roca, pero en este caso la roca es lo que acababa de confesar Pedro, de que él sería el Mesías, que Yeshua es el Mesías y el Hijo del Elohim viviente, porque tras su muerte las 10 tribus dispersas podrían volver, y es aquí donde nos queremos enfocar en la palabra iglesia. Dice, edificaré mi iglesia sobre esta roca. Pero ¿cuál es el significado real de la palabra iglesia? Analicémoslo en el griego y en el hebreo. Aquí la palabra que se utilizó para traducirla como iglesia en el griego es eclesía, lo cual significa congregación, asamblea, reunión, etc. Veamos qué es lo que nos dice en la Torá. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 dice, estas palabras habló el Eterno a toda vuestra congregación. Para la palabra congregación en el hebreo se utilizó el kahal. Kahal significa congregación, asamblea, reunión, tal cual como la palabra eclesía. La Septuaginta traduce esta palabra kahal, con la cual el Eterno hace referencia a la congregación de las 12 tribus de Israel como eclesía, que a su vez fue el término que Yeshua utilizó para poder referirse a su iglesia. La iglesia del Cordero es la congregación de las 12 tribus de Israel, dándole cumplimiento así a lo que anunciaron los profetas y a lo que preguntaron también los apóstoles. Tras la muerte de Yeshua, podrían volver las 10 tribus perdidas. Esteban fue otro que lo entendió muy bien. En Hechos capítulo 7, versículo 38, expone en su defensa. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, Cajal, eclesía, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Una vez más lo reiteramos, la cajal, la eclesía, siempre fue para referirse a la reunión, a la congregación de las 12 tribus de Israel. Pero podemos ver de parte de la Iglesia Católica que se le da una especie de institución a este término denominándolo
iglesia, la verdadera iglesia, como dicen ellos, lo cual ya hemos verificado en las escrituras que no es así. Esto también echa por tierra muchas doctrinas dispensacionalistas en las cuales dicen de que este es el tiempo de la iglesia y que Israel está en pausa, o incluso muchos se animan a decir que fue totalmente desechada, pero hoy sabemos que no es así. La iglesia del Cordero es la reunión de las 12 tribus de Israel y lo veremos también a continuación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 en adelante nos deja algo bastante interesante que nos da mucho para analizar. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y para este punto ya entendemos que la esposa del Eterno es Israel, la cual fue adúltera, y Yeshua vino a morir por esta esposa adúltera para que pudiese volver a pacto. La esposa del Cordero es Israel, no la iglesia gentil. Con la iglesia gentil no hay pacto. Hebreo 8:8 dice que el pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo, de Elohim, teniendo la gloria de Elohim, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas. Atención acá, mis hermanos. 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Es importante observar que Yeshua en su venida reunirá nuevamente a las 12 tribus de Israel. Él vendrá por su iglesia, por su congregación. Y la entrada a la Nueva Jerusalén solamente consta de 12 puertas, una para cada tribu. Esto es tremendo, mis hermanos. No hay una 13ª puerta para la iglesia católica, para la iglesia evangélica, para los pentecostales. No, no hay espacio para gentiles. Gentiles significa pagano, extranjero, naciones. Acá solamente el Eterno tiene una nación, la cual se llama Israel, y nosotros somos injertados a esta por medio de nuestro Mesías. Ahora tú, nuevamente te digo, que sabes que eres una oveja de la casa de Israel, que fuiste un disperso, pero que ahora has sido encontrado por el Mesías, debes saber lo siguiente también. Yeshua en el libro de Juan capítulo 10 versículo 27 al 28 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora tú que has oído el mensaje de tu pastor Yeshua el Mesías llamar, entonces también ahora debes obedecer sus instrucciones. Ahora tú como israelita, como conciudadano de los santos, tú que has sido encontrado, tú que has venido nuevamente al redil, has entrado a pacto con el Eterno por medio del Mesías. Y el pacto dice que Él pondría su Torah, sus mandamientos, sus instrucciones en justicia en tu mente y las escribiría en tu corazón, para que tú las cumplas, para que tú las hagas. Ahora debes guardar sus mandamientos. El libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 26 dice de que Él pondría su espíritu, su ruaj en nosotros, para que guardemos su Torah y la cumplamos. El libro de Efesios capítulo 2 versículo del 11 al 13 dice lo siguiente: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, cuando ustedes eran gentiles, ya no se llaman gentiles, antes lo fueron. En aquel tiempo estabas sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías.
Apocalipsis 14:12 nos habla acerca de la paciencia de los santos. Los santos son del pueblo de Israel, aquellos que serán salvos. Dice que la paciencia de los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Yeshua, en el Mesías. Y es increíble cómo, llegando a este punto, nos encontramos con la respuesta de lo que nos preguntamos al principio. Cómo el Eterno, tomando un hombre, haciendo una gran nación de él, pudo bendecir a todas las familias de la tierra, pues tomando a esta nación y dispersándola por el mundo entero. Quiero leerte la siguiente cita para que veas que todo ya estaba escrito y que desde el principio el Eterno tenía sus ojos fijados en ti para que tú seas su pueblo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que le daron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón. Recuerda, la Torah puesta en tu corazón. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es increíble cuando después de mucho tiempo, por fin el Eterno nos quita la venda y nos dejamos hablar a nuestro corazón por Él mismo. Cuando ya nos apartamos de tanta religiosidad, de tantos legalismos humanos, de tantas doctrinas de hombres que en verdad no nos dejaban ver lo que el Eterno nos quería mostrar, nuestra verdadera identidad como pueblo de Él, como israelitas, como ovejas perdidas de la casa de Israel que hemos sido encontrados. Y la verdad es que esto es parte de las profecías. En el libro de Daniel se nos habla de que la ciencia, el conocimiento sería aumentado. También la Torá, la Tanaj, nos dice de una lluvia tardía que vendría sobre nuestras vidas. En el libro de los Hechos también nos dice que los cielos retendrían al Mesías hasta la restauración de todas las cosas. Este es el evangelio del reino que se está predicando, aquel evangelio que sería predicado en todo el mundo y luego vendría el fin, dijo Yeshua. Shalom.